Durante muchos siglos, Irlanda se mantuvo entre los países más empobrecidos de Europa. Sin embargo, en un giro sorprendente, su economía experimentó un auge impresionante que la colocó entre las naciones más prósperas del mundo, superando incluso a países conocidos por su riqueza como Suiza, Qatar y los Emiratos Árabes. Aunque se habla en términos elogiosos sobre el crecimiento económico de Irlanda, la realidad es que no todos están satisfechos con la situación. Sorprendentemente, alrededor del 70% de los jóvenes consideran seriamente abandonar el país, principalmente debido a la situación económica. Este fenómeno plantea una pregunta intrigante: ¿cómo es posible que haya descontento en uno de los países más prósperos del mundo? La historia de éxito de Irlanda no es tan perfecta como podría parecer a primera vista. Para comprenderla, es crucial examinar el contexto histórico que la rodea. Durante gran parte de su historia, Irlanda fue considerada una nación pobre, tanto cuando formaba parte del Reino Unido como después de obtener su independencia. Con una economía mayormente agrícola y subdesarrollada, dependía en gran medida del comercio con el Reino Unido, lo que mantenía su situación económica precaria. Además, la inmigración masiva debido a la pobreza exacerbaba aún más sus dificultades económicas. Hasta finales de la década de 1980, Irlanda seguía siendo uno de los países más pobres de Europa Occidental. Sin embargo, todo cambió cuando comenzó a sacar provecho de su membresía en la Unión Europea. Al unirse a este bloque económico, Irlanda se benefició de un mercado único que permitía a las empresas vender sus productos en todos los Estados miembros, pagando impuestos solo en uno de ellos. Irlanda capitalizó esta ventaja al convertirse en un destino atractivo para empresas extranjeras que buscaban establecer su presencia en la Unión Europea. Para atraer a estas empresas, Irlanda implementó una estrategia de bajos impuestos y ofreció incentivos económicos. Pronto, gigantes corporativos estadounidenses como Dell y Microsoft establecieron sus sedes europeas en Irlanda, no por su tamaño de mercado, sino por los beneficios fiscales que ofrecía. Este enfoque llevó a un aumento significativo en los ingresos fiscales de Irlanda, impulsando su economía a tasas de crecimiento comparables a las de economías asiáticas dinámicas como Singapur y Corea del Sur. Esta rápida expansión económica le valió a Irlanda el apodo de «Tigre Celta». Sin embargo, en 2008, Irlanda se vio afectada por la crisis económica mundial. En respuesta, intensificó su estrategia de baja carga fiscal, casi eliminando los impuestos corporativos. Esto convirtió a Irlanda en un paraíso fiscal global, atrayendo a empresas que buscaban minimizar sus obligaciones fiscales. A pesar de las críticas y controversias, Irlanda emergió de la crisis como una potencia económica en ascenso, superando obstáculos y desafiando las expectativas. A diferencia de su historia pasada marcada por la pobreza y la emigración, Irlanda experimentó un renacimiento económico que no solo la mantuvo a flote, sino que la hizo prosperar. Contrariamente a lo esperado, muchos trabajadores tecnológicos altamente remunerados se trasladaron a Irlanda para trabajar en grandes empresas del sector, lo que llevó al país a ganarse la reputación de ser el nuevo Silicon Valley de Europa y a ser celebrado por su crecimiento económico espectacular. Sin embargo, surge una paradoja intrigante: si todo marcha tan bien, ¿por qué tantas personas desean irse? La historia de éxito de Irlanda comienza a mostrar grietas cuando se profundiza en ella. Una encuesta reciente reveló que un alarmante 70% de los irlandeses de entre 18 y 24 años consideran seriamente abandonar el país debido a la insatisfacción con su calidad de vida. Una de las principales razones detrás de este deseo de partir es la crisis inmobiliaria que atraviesa Irlanda. Durante varios años, el país ha enfrentado una crisis de vivienda severa, impulsada en parte por políticas gubernamentales que han dificultado la construcción de viviendas urbanas densas y han facilitado la oposición y el retraso en la aprobación de nuevos proyectos de construcción. Como resultado, hay una escasez crítica de viviendas que las hace inaccesibles para la mayoría de las personas. Hace solo un año, el número de viviendas en alquiler en todo el país apenas alcanzaba las 850 unidades, en una nación con una población de más de 5 millones de habitantes. Esta situación ha llevado a escenas desconcertantes, como largas colas de personas en las calles de Dublín esperando para visitar un apartamento disponible para alquilar. A pesar de las protestas y las promesas gubernamentales, se ha hecho poco para resolver esta crisis. Sin embargo, el problema de la vivienda es solo un ejemplo de los numerosos desafíos que enfrenta Irlanda en materia de gestión pública y calidad de vida. El país se ve afectado por una falta de infraestructura básica, así como por deficiencias en la prestación de servicios públicos esenciales. La construcción de carreteras y la mejora de la infraestructura energética son problemáticas,
y el sistema de salud del país se encuentra constantemente saturado y carece de recursos financieros adecuados. La paradoja es evidente: a pesar del impresionante crecimiento económico y la reputación envidiable de Irlanda, la realidad no coincide con la percepción. Una posible explicación radica en que la riqueza del país puede no ser tan sólida como parece y que el milagro irlandés podría no ser tan auténtico como se cree. El PIB per cápita de Irlanda es notablemente alto, lo que sugiere un éxito económico significativo. Sin embargo, cuando se analizan otras estadísticas, surgen discrepancias. Por ejemplo, aunque los salarios medios son relativamente altos, no están en línea con el PIB. De hecho, el salario medio en Irlanda es inferior al de la mayoría de los países escandinavos y es similar al de naciones como Holanda, Bélgica o Austria. A pesar de esto, el PIB per cápita de Irlanda es considerablemente más alto que el de estos países, lo que plantea interrogantes sobre la verdadera naturaleza de la prosperidad económica del país. Por ejemplo, al analizar la renta familiar disponible, que indica cuánto dinero tiene realmente la población a su disposición, se revela que Irlanda se encuentra por debajo del promedio de la Unión Europea en este aspecto. Esta discrepancia entre los datos que muestran la aparente riqueza de Irlanda y la realidad económica de su gente ha llevado a una teoría ampliamente aceptada por muchos economistas, pero que el gobierno irlandés rechaza. La economía irlandesa, según esta teoría, no es tan próspera como sugieren las cifras del PIB. Esto se debe en parte a que el crecimiento económico del país está impulsado principalmente por empresas multinacionales que trasladan sus beneficios a Irlanda, aunque dichos beneficios no hayan sido generados en su territorio. Esta situación ha sido bautizada como economía duende, una realidad en la que el PIB no refleja la verdadera situación económica del país. A pesar de que las estadísticas del PIB pueden sugerir un florecimiento económico generalizado, la realidad es que la mayoría de los irlandeses no se asemejan en nada al estereotipo del desarrollador de software de Google que trabaja para grandes empresas tecnológicas. Estas compañías emplean solo a una fracción de la fuerza laboral irlandesa, mientras que la mayoría trabaja en sectores domésticos que no están relacionados con la tecnología y ganan salarios considerablemente más bajos. Así, se puede hablar de dos Irlandas, una rica, protagonizada por las empresas tecnológicas y el sector empresarial internacional, y otra pobre, representada por la mayoría de la población que trabaja en sectores locales y no se beneficia del auge económico proclamado. Mientras que la atención se centra en la Irlanda rica, la pobreza que persiste en gran parte del país queda en segundo plano, mostrando una realidad cotidiana muy diferente para la mayoría de los habitantes. Además, la percepción de la economía irlandesa se ve distorsionada por una contabilidad que oculta muchos de sus defectos. A pesar de tener una de las deudas nacionales más altas del mundo, la relación entre la deuda y el PIB del país oculta esta problemática y genera una imagen más positiva de la situación económica. Sin embargo, esta situación podría cambiar en el futuro cercano. Con la intensificación de la lucha contra los paraísos fiscales, Irlanda podría enfrentarse a una mayor presión para reformar su sistema fiscal, lo que podría poner fin a la era de ventajas fiscales para las grandes empresas extranjeras. En resumen, como dijo una vez el economista Aaron Levenstein, las estadísticas son como los bikinis, sugieren mucho pero ocultan lo esencial. La verdadera naturaleza del milagro económico de Irlanda podría ser revelada pronto. Si el contenido te gustó, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y tu comentario. Nos vemos en el próximo video.